Y nada, en nombre de la Junta de la Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria de Euskadi, os damos el agradecimiento por estar aquí y a las personas que también estáis en online para poder escuchar a nuestras compañeras las ponencias que van a realizar. La primera ponencia, que lleva el título de Menopausia en el menú, alimentación durante la menopausia, la hará Camino Aragón Ayer. Camino es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Vitoria como enfermera y también en centros de mayores y residenciales. Ha desempeñado su labor también como enfermera en atención primaria y referente del paciente pluripatológico en Vitoria. Realizó su formación en la unidad docente multiprofesional de Álava y ha colaborado también y colabora en la Escuela Universitaria de Enfermería del País Vasco. A nivel académico es experta en enfermería legal y forense y colabora como secretaria de la Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria de Euskadi. Actualmente trabaja como enfermera en la red de comunitaria de Osakidetza. Entonces le voy a dar el paso a Camino y que ella pueda presentarnos. Sí, la presentación, esa no. A ver, un segundito. Sí, esa es. Aquí la tienes. Vamos aquí. Y ya vas pasando, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues antes de nada también agradecer al comité organizador por habernos dado la oportunidad de participar. Y bueno, como os ha comentado el compañero, yo voy a hablar un poco del tema de la menopausia, desde el enfoque un poco de lo que podemos hacer desde atención primaria y en concreto me voy a centrar en el tema de la alimentación, ¿vale? Entonces, un poquito os voy poniendo lo que vamos a hablar, que sería unos conceptos clave, la prevalencia, síntomas y cambios que se producen durante la menopausia, la alimentación saludable, las recomendaciones generales. Hablaremos un poquito de los alimentos funcionales y luego, pues bueno, unas conclusiones y guías que nos pueden ser de utilidad para los profesionales en el día a día. Entonces, en un principio, ¿qué es la menopausia, no? Que es esta pregunta que se nos viene a la cabeza. Entonces, aquí he querido sacar unos conceptos clave que los encontramos, bueno, en cualquier sitio y a veces nos liamos un poquito entre ellos. Entonces, para tenerlos más claros, pues voy hablando primero de ellos. El climaterio, vamos a decir que es ese periodo que es más amplio en la vida de la mujer, que se extiende unos 2-8 años antes de que se produzca la última menstruación y hasta 2-6 años después. Vamos a ver que hay una variabilidad porque, como siempre, va a depender de la mujer, entonces el climaterio por eso es un periodo más amplio. Después, hablamos de premenopausia, en esa etapa que también está de 2 a 8 años previa a la menopausia, pero que puede cursar con o no sintomatología. Eso también, de nuevo, va a depender de la mujer. Tema de la perimenopausia, que esta sí que es ya la que es anterior a ese periodo de la menopausia. Normalmente suelen ser unos 2 años antes, que ya es cuando empieza la sintomatología y se extiende hasta el primer año tras la menopausia. Por fin, ¿qué es la menopausia? Es ese cese permanente de la menstruación que resulta pues, de la pérdida de la actividad folicular ovárica y es la fecha de la última menstruación y que se mantiene ya a lo largo de 12 meses, ¿vale? Normalmente la edad media son 50 años, pero bueno, de nuevo, va a depender un poquito de la mujer, pero ahí está la media. Hablaremos de menopausia precoz si se produce antes de los 40 años y tardía si se produce después de los 55. Prevalencia. Yo aquí he querido sacar un poco en valor que en España más de la mitad de la población son mujeres y de esas mujeres de más de 50 años son el 12% de la población. Entonces vemos que pueden estar tanto en ese periodo de perimenopausia como en menopausia o ya iniciando un poco ya más allá, no ese periodo que ya es el climaterio que se extiende un poco más. Entonces quería ponerlo en valor para que viéramos que es algo bastante común y que a veces no siempre abordamos, bien porque no sabemos cómo o porque no sabemos cómo preguntar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? El primero y por el que más se suele consultar son esos cambios menstruales, ¿no? Hay periodos en los que sí tengo la regla, periodos en los que no. Los llamados sofocos, que esos siempre son el caballo de batalla. Los sofocos son un proceso, vamos a decir, natural. Tienen ellas esa sensación subjetiva de calor que se extiende de horas hasta los brazos e incluso en la cara podemos ver pues, que tienen pues, las mejillas son rosadas, a veces sudoración, escalofríos incluso o palpitaciones. Y esto se debe a cambios en el sistema termorregulador. Ya sabemos que con la edad la tendencia es que la temperatura corporal baje. Entonces vamos a decir que esto es un poco como ese mecanismo de compensación hasta que ya se estabiliza y dejan de pasar. Por último, seguimos. Alteraciones genitales. La disminución también de estos estrógenos por ese cese de la actividad folicular del ovario hace que la mucosa vaginal se atrofie. La vagina también se acorta debido a que el cérvix tiene una regresión y estos cambios pueden generar sequedad vaginal o dolores durante las relaciones menstruales. Tema de la incontinencia urinaria.
La uretra y la vejiga también tienen esos receptores estrogénicos y, como hemos visto, pues también tienen su atrofia. Si bien vamos a decir que aquí hay un poco a veces de controversia porque sí que es un factor para que haya incontinencia urinaria, pero no es, vamos a decir, determinante de que una mujer tenga incontinencia urinaria porque está en el periodo de la menopausia, ¿vale? Pero sí que es bastante común que esto aparezca y hay que tenerlo en cuenta. Tema de la osteoporosis. Pues la pérdida de masa ósea siempre ocurre antes en las mujeres por ese cese de la función de los estrógenos. Entonces, durante la perimenopausia y la menopausia, esa pérdida de masa ósea va a ser mayor, pero va a llegar un momento en el que se va a igualar con la propia de los hombres, que también tienen con la edad. Luego, seguimos. El terrible aumento de peso, que también suele ser un motivo bastante de consulta. No siempre hay un aumento de peso, sino que se redistribuye la masa corporal y normalmente se queda pues alrededor de la cintura de barriga y da la sensación, ¿no?, de como que se ha engordado. Entonces, no siempre es un aumento de peso, sino esa redistribución de la grasa. También aumenta el riesgo cardiovascular, porque normalmente en las mujeres, hasta que empiezan el periodo de menopausia, tiene un factor protector frente a las enfermedades cardíacas, pero una vez cesa esta actividad, pues el riesgo aumenta y también pues, el riesgo de hipertensión y demás. Tema del insomnio. Pasa un poco como con la incontinencia urinaria. Es verdad que con la edad el tema de la calidad del sueño o esa sensación subjetiva pues cambia, pero muchas veces en el caso de las mujeres en esta etapa se debe al tema de los sofocos, que ocurren a veces durante el sueño, entonces se despiertan y puede ser bastante molesto. También hay cambios de humor por la fluctuación emocional, ahí está la habilidad emocional, y me pareció importante poner valor que hay mayor riesgo de presentar depresión durante esta etapa y que también es algo a tener en consideración que muchas veces pues no nos pasa por alto. Entonces, yo he querido centrarme un poco en la alimentación porque, como vais a ver, va a tener bastante importancia para mejorar algunos de los síntomas que hemos hablado. Entonces, en recomendaciones generales estaría el tema de una dieta que sea rica en calcio, ¿vale? Y el tema de la dieta mediterránea que abordaré después. Tema del calcio. Los estudios sugieren que es importante que hayamos tenido suficientes reservas de calcio, ¿no? El desarrollo de estas defensas, y el aporte del calcio es de 100 a 1.500 microgramos al día y también un aporte adecuado de vitamina D, que normalmente lo vamos a conseguir con una dieta equilibrada y con una exposición suficiente o moderada al sol. El aporte de calcio, recordar siempre que no proviene solo de los lácteos, porque puede haber personas que no los consuman, entonces siempre pues podemos irnos al tema de frutos secos, semillas, cereales integrales, verduras de hoja verde, incluso pues sardinas o peces con espinas pequeñas. No he puesto aquí nada de la suplementación de vitamina D, que igual a alguno le llama la atención, por el tema de que la bibliografía también sí que dice que es bueno para mejorar esas reservas de calcio, pero no hay tanto estudiado cómo influyen en esas fracturas secundarias que se producen durante la osteoporosis. Entonces, por eso no lo he puesto. Yo creo que ahí vamos a tener que ver la situación de la mujer y ver si se va a tener que suplementar o no. El tema de la dieta mediterránea. Pues casi toda la evidencia científica nos dice, bueno, he puesto uno de los estudios, que es el del Predimed, que las propiedades de la dieta mediterránea pues ayudan, ¿no? A las mujeres, sobre todo en el tema de pues, diabetes, ictus y otras complicaciones que se producen a partir de esta edad. Y como dieta mediterránea entendemos lo de siempre, una alimentación equilibrada donde vamos a priorizar siempre pues, alimentos frescos frente a los alimentos procesados, ¿vale? Luego, alimentos funcionales, que seguramente hemos oído también hablar mucho y están bastante de moda, son esos alimentos que, además de aportarnos un valor nutricional, pues tienen beneficios en la salud. El más conocido es la soja. La soja se empezó a ver su valor porque vieron que las mujeres de Asia durante el climaterio tenían menos problemas, ¿vale? Tenían menos sintomatología y se preguntaron por qué. Y una de las cosas que salió fue ese consumo de soja, porque la soja contiene fitoestrógenos, es decir, sería estrógenos en pequeña cantidad, que puede ayudar a que pues estos síntomas, como pueden ser incluso los sofocos y otros que pueden tener, sean mejores. Luego está el omega 3, que cada vez lo vemos en más sitios, de cosas enriquecidas con omega 3. El motivo es porque reduce los triglicéridos en sangre, el estrés oxidativo y contribuye a disminuir el riesgo cardiovascular. El omega 3, sin necesidad de muchas veces de suplementarlo, lo podemos encontrar en la dieta, tanto en los pescados azules como en algunos frutos secos, como pueden ser las nueces. Los polifenoles, que esto así suena así el nombre fatal, los polifenoles son un amplio grupo, ¿vale?, de origen vegetal, pero para que los aterricemos en la realidad los encontraríamos, por ejemplo, en las legumbres, como son las lentejas, las judías, también los tenemos en el cacao, en el chocolate, en algunos cereales y luego también, por ejemplo, en el té verde,
¿vale? O sea, para que sepamos qué es lo que van a hacer esos polifenoles, por qué son importantes. Aparte de tener una actividad antioxidante, ayudan a mejorar el perfil lipídico. Luego están los probióticos, que ahora cada vez estamos también hablando más del tema de la microbiota y de cómo influye. Los probióticos, por los estudios que han visto, pueden ejercer, ¿vale?, un efecto positivo sobre el perfil lipídico en pacientes que tienen hipercolesterolemia. Disminuyen el LDL y aumentan el HDL. Y además, aparte, ayuda a prevenir las vaginosis bacterianas, por eso que hemos visto antes de los síntomas genitourinarios que suelen tener las mujeres, pues pueden ser un buen aliado para evitar esos problemas. Luego, las plantas con fibra soluble. Casi todos conocemos los beneficios de la fibra. Yo en este caso me he quedado con las de este tipo porque nos ayudan a retrasar esa absorción de algunos componentes, como son a veces la glucosa, lípidos, colesterol, sales biliares, y ese descenso o retardo en la disminución de la absorción de glucosa ayuda a que pues, no acumulemos grasa, lo que estamos diciendo de esa zona de la grasa abdominal, y también puede ayudar al control de peso. Por ejemplo, ahí tenemos el lino, la avena, ¿vale? O sea, no hace falta irse muy lejos ni comprar nada especial. Sobre esto, que lo voy a comentar después, hay una guía. Si a veces nos preguntan sobre qué alimentos o que han escuchado de, oye, yo he oído que tomar, no lo sé, ajo es bueno, ¿esto es verdad? Pues en una guía que os voy a enseñar luego en Recursos para Profesionales te viene el nivel y el grado de evidencia de todos estos productos y un poco pues las recomendaciones si se pueden dar o no. Entonces, para no detenerme mucho, en conclusión, la menopausia y el climaterio es una fase más en la vida de las mujeres y la tenemos que abordar así. Ya hemos visto que los síntomas son muy diversos, pero muchos los podemos mejorar con los alimentos que consumimos. Ya lo sabemos, que la alimentación es una gran aliada en cualquier etapa, pero en este caso, pues eso, nos podemos apoyar en esos alimentos que nos mejoran la salud. Y lo que comentaba aquí de los recursos para profesionales, todos son menoguías que están en la página web de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, ¿vale? Y hay tanto guías para profesionales como para entregarles a las mujeres, ¿vale? Y a mí esto me parece muy interesante porque a veces ellas pues, pueden leer también pues, sobre su proceso y demás. Hay de alimentación, de obesidad, y la que os comentaba, la de los productos naturales, me parece muy interesante por esta tendencia que tenemos ahora de, pues, bueno, de ver cómo es la alimentación. Entonces, bueno, si hay alguna duda, siempre la podemos resolver con la evidencia que tenemos más actualizada. Y, bueno, pues muchas gracias por ver la presentación. Muy bien, pues muchas gracias, Camino, por explicarnos, ¿no?, darnos estos mensajes claves sobre esta etapa de la vida de la menopausia y sobre estas pautas de alimentación, y también para finalizar los recursos que nos ha podido explicar que podrían estar orientados a los profesionales. A continuación las preguntas lo vamos a dejar para el final de la mesa, cuando todas las compañeras expongan sus ponencias, y la siguiente ponencia lleva por título Promoción de la actividad física para conseguir una comunidad más activa. La ponente es Gloria Santos, que es enfermera del Centro de Salud de Trapagarán, aquí en Vizcaya, en la OSI Ezkerraldea, en Carter de Cruces. Dentro de este centro también es la referente del proyecto comunitario para la prescripción de la actividad física. Tiene un curso de actitud pedagógica y es especialista en enfermería pediátrica y experta en salud familiar también. Lleva también las redes sociales y es la vocal de webmaster en la Sociedad Científica de Familia y Comunitaria de Euskadi, y es miembro de los grupos de promoción de actividad física y salud comunitaria de FAECAP. Pues adelante, Gloria. Bueno, voy empezando, yo voy contando. Que muchas gracias a todos por venir, por sumaros a este proyecto y hacer que salga adelante, y también a los organizadores del Congreso pues, por darnos la opción de estar en esta mesa, la verdad. Vale, bueno, esto ya hemos dicho. Vamos a seguir. Ahora, me gustaría hablaros de los beneficios que nos aporta, por un lado, la actividad física y, por otro, el ejercicio físico, que ahora vamos a ver la diferencia. Son sumamente importantes para el funcionamiento normal de todos los sistemas fisiológicos y a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Si es importante en la infancia, porque es donde vamos a adquirir todos los hábitos saludables, que vamos a intentar, que es una etapa donde modelamos a las personas y las van a, si lo hacemos bien, nosotros como profesionales sanitarios dando el consejo, haciendo nuestro trabajo en las consultas de pediatría, y después incorporando a los padres para que sean familias activas, conseguir comunidades activas.
Si lo hacemos aquí bien, se ha visto que en la etapa adulta seguramente pues van a seguir manteniendo esos hábitos, ¿no? Los pilares básicos, pues la alimentación, Camino habla muy bien de ella, en un periodo también importante de la vida y en la infancia también es donde se instaura. Se ha visto que si los adultos mantienen esa actividad, al llegar al envejecimiento van a ser activos y van a tener un envejecimiento saludable. De eso se trata nuestra función. Como enfermedades comunitarias, Judith seguramente lo va a ampliar más, ¿no?, del trabajo en la comunidad, para intentar llegar a esa situación. Vamos a hacer que mantengan su autonomía y pueden hacer sus actividades básicas de la vida diaria. Es sumamente importante y nosotras como enfermeras somos claves para hacer esto, ¿no? Vale, decía que es diferente, ¿no?, los términos de actividad física, de ejercicio físico. La diferencia está que actividad física es todo movimiento que podamos hacer más allá del reposo y que consume energía, hay gasto de energía. Mientras que aquí podemos encontrar, por ejemplo, si estamos sentados en una silla, estamos tumbados, levantarnos, movernos, pasear y desarrollar nuestro trabajo. El ejercicio físico sería la actividad que ya planeamos, que está estructurada y que es repetitiva. Si yo estoy sentada en una silla y me levanto varias veces, son sentadillas. Eso ya sería ejercicio físico. Y aquí, ejemplos, ir al gimnasio o hacer gimnasia, caminar, hacer marcha, subir al monte. Y luego tendríamos ya el deporte. El deporte ya es el ejercicio físico que lo vamos a practicar siempre con unas normas, con un reglamento. Hablamos de competiciones. Puede ser o porque hacemos baloncesto, fútbol o estos tipos de deportes, que vamos a hacer competiciones con adversarios o bien con uno mismo por superación personal si nos gusta ir a correr o nos gusta ir al monte y nos marcamos retos. Esa sería la diferencia, ¿no? Otros dos conceptos que también se confunden son el sedentarismo y la inactividad física. Hablamos de sedentarismo y de conducta sedentaria cuando hay falta de movimiento, cuando no nos movemos, no hay gasto de energía y esto va a tener unas repercusiones de las que vamos a hablar a continuación. Y tendríamos que la persona inactiva es cuando no vamos a cumplir con unas recomendaciones que nos dice la Organización Mundial de la Salud que hay que cumplir, que les vamos a ver también después, y de referencia para su grupo de población y edad. Para paliar un poquito el efecto del sedentarismo, que tiene efectos negativos en el organismo, estarían los descansos activos, los snacks de movimiento, no sé si habéis oído hablar, y consisten en que nos movamos, nos estiremos, ¿no?, caminemos, ¡ay, qué bien!, cada hora, cada 2 horas cuando estamos sentados. A veces nuestro trabajo nos hace que estemos delante de un ordenador y nos vamos quedando así. Y ha visto que para intentar paliar esto, cada hora, cada 2 horas, pues nos tenemos que levantar. Ahora llevamos poco tiempo, pero si llevásemos más, pues os animaría a sumaros conmigo. Y es que resulta que a veces hay un problema con esta inactividad física y es un problema de salud pública. De hecho, es el cuarto factor de riesgo de la mortalidad y puede arrastrar a los otros, a la hipertensión, el sobrepeso, el colesterol alto. Y estamos hablando que la OMS ha visto que hay implicados 5,5 millones de muertes en el mundo y en Europa supone un 10%. Esto yo creo que es alarmante y sobre todo porque muchas veces yo tengo que hablar poco tiempo, me enrollo mucho, lo siento, pero me gustaría después haceros como preguntaros a vosotras si conocéis las recomendaciones de la OMS para la actividad física. Y me digo, sí. Y si os pregunto con detalle, os hago un test, hablaremos de ello. Puede que no salga lo que vosotras creáis. Y poca broma, porque resulta que nosotros tenemos que transmitir eso a nuestros pacientes. Y si el primer paso, que es conocer esas recomendaciones, pues no lo tenemos muy claro, algo falla por ahí. Eso es. Entonces, con todo esto quiero llegar a que la OMS se dio cuenta de este problema y en el 2018 pues, publicó el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030, personas más activas para un mundo muy sano. Se dio cuenta de esto y quiso poner como alguna forma para paliarlo, ¿no? Y entonces dijo que teníamos que trabajar en red con la comunidad, con otros agentes, nosotros como profesionales sanitarios, poner nuestro granito de arena, pero trabajar también con, por ejemplo, con pues, servicios sociales, con los ayuntamientos, polideportivos, o sea, entre todos tejer una red, trabajar, eso es, de tal forma que podamos implantar estrategias de actividad física y conseguir las comunidades más activas. Vale, si vamos ahora con las recomendaciones sobre actividad física, habréis visto las típicas que publicó la OMS en el 2020. Yo os presento aquí las del Ministerio de Sanidad, que están actualizadas
en el 2022. Esto es una revisión de febrero del 2023 y las podéis encontrar en la Estrategia de Promoción de Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud. Entonces, empezamos por los pequeñines, las recomendaciones de 0 a 5 años. Hablamos siempre que hay que intentar que las personas sean lo menos sedentarias posibles. Y diréis, pues un niño se está moviendo, depende. Aquí hablamos de una conducta sedentaria en un niño, y lo veréis en las consultas, que están todo el día en la sillita y que están todo el día en la cama. Hay que intentar estimularles desde el nacimiento. Y eso consiste en por lo menos media hora al día, y si se puede 1 hora, en sus periodos en que estén despiertos, ponerles en el suelo, en una mantita de juegos, llevarlos a hacer actividades acuáticas, estimularles para que crezcan sanos, para que crezcan bien, tanto para salud física, mental, emocional, para todo. Si seguimos en los niños de 1 a 2 años, aquí decir que ya empiezan a caminar, están más activos, hay que tener cuidado con los accidentes y hay que hacer que estén al menos 3 horas al día moviéndose. Para los 3-4 años, lo mismo, 3 horas al día más o menos, actividades de distintas intensidades, que se repitan a lo largo del día, no un ratito, ¿no? Como nosotros, que podemos cumplir las recomendaciones de la OMS perfectamente. O sea, yo me voy todos los días a andar, pero el resto del día estoy sedentario. Es que eso también nos ocurre a nosotros. Y aquí pueden ser juegos tanto dentro de casa como llevarlos a los parques. Y además, en el caso de 3-4 años, 60 minutos de actividad física debería ser moderada a vigorosa. Que les cueste respirar, ¿vale? Eso es vigoroso. Luego encontramos la población de 5 a 17 años, donde aquí se recomienda al menos 60 minutos de actividad física aeróbica, una intensidad entre moderada y vigorosa. Y aquí hablamos 3 días a la semana, debemos de incluir también ejercicios de fuerza, que la fuerza les acompañe, que fortalezcan sus músculos, que mejoren su masa ósea. Tienen que ir formando masa ósea para cuando se hagan mayores, ¿no? Y es importante para ese envejecimiento saludable que he mencionado al principio. A partir ya de los 18 años, los adultos, aquí hablamos de practicar actividad física con regularidad, también de un mínimo semanal entre 150 a 300 minutos a una actividad física que debería de ser a una intensidad moderada, o bien, si es ya más intensa, vigorosa, 75 a 150 minutos, o bien una combinación de ambas, Eso es. Y aquí tenemos que sumar a la actividad esta aeróbica lo que se conoce como ejercicio físico multicomponente, que se ha visto que es más efectivo. Entonces, aquí tendríamos que meter ejercicios de fuerza, de flexibilidad. Esto es especialmente importante en personas mayores de 65 años, sobre todo los que tienen problemas de movilidad, y aquí deberíamos de hablar hasta 3 días. Si en una persona normal son 2, aquí estaríamos hablando de 3 días. En todas las personas, evitar sedentarismo y fomentar transporte activo. Eso es, y los descansos activos. Vale, ahora viene el reto. ¿Cómo hacemos para motivar a estas personas y que sean más activas desde la consulta? En ese ratito que tenemos. Vienen a vacunarse ahora de la gripe y pues podemos empezar a indagar, ¿no? Aquí lo que veis es la propuesta que nos lanza el Consejo Breve de Actividad Física del Ministerio de Sanidad del 2015. Se ha visto que el consejo breve se puede hacer desde todos los niveles asistenciales, ¿no? Desde una persona que le van a dar de alta, empezamos también a dar consejos, se lo suelen dar por escrito y que le siga el médico de familia. Bueno, también la enfermera de familia y comunitaria podemos hacer. Eso es. Tenemos que aprovechar la cercanía que tenemos con el paciente para llegar a él. Viene a vacunarse de la gripe y podemos decir, va, este ya le he dicho 1000 veces y ha dejado de fumar. Venga, vamos a ir hoy con otro consejo, ¿no? Cada vez tenemos que hacer uno para no saturar. Y vemos pues, que tiene problemas de movilidad y decimos, pero hay un consejo, o sea, una pregunta muy sencilla para empezar a averiguar, que es, para empezar a medir, ¿usted camina por lo menos todos los días 30 minutos al día y lo hace 5 días? Esa sería la pregunta para conocer si ha llegado o si llega a las recomendaciones, ¿no? De la OMS. Y más o menos esta adopción de esta estrategia viene un poquito con la intervención de las 5 A's que aparece ahí, ¿no? Averiguar, aconsejar, acordar, ayudar y asegurar, que dicen que es efectiva para lograr cambios en el estado, ¿no? Eso es. Entonces, aquí ya en función de esos procesos de cambios que tenga la persona, nos da pistas esa respuesta, sí o no. Si es no, haremos otra pregunta y le diremos, ¿y usted se plantea cambiar? Y ahí ya nos vamos a situar en un consejo que es adaptado individualmente al sí o no y ahí le podemos facilitar diferentes recursos.
a la persona, ¿no? Podemos discutir, podemos negociar, le podemos dar, aparte de lo que hemos hablado, hojas por escrito y vamos un poquito después a entregar materiales, eso es, y si la persona está dispuesta a cambiar, si quiere que seamos facilitadores de su cambio, pues entonces le tenemos que dar apoyo en consulta, ¿no? O con actividades que decidamos, o si tenemos, por ejemplo, un proyecto de actividad comunitaria o lo que sea, pues también con otros miembros de ese equipo, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a asegurar, vamos a afianzar ese cambio de conducta. Eso. El realizar esa actividad física no va a ocurrir en un paso. La persona va a tener ahí un balance entre los pros, los contras, se va a comer la cabeza, lo hago, cambio, no sé qué, hasta que va a llegar al éxito que decimos en este caso ser activo, ¿no? Y aquí lo que nosotros es imprescindible para poder facilitar estos cambios es que estemos formados y capacitados para poder llegar y para que esa conducta deseada sea el éxito que nosotros queremos, ¿no? Eso es. Hay que tener claras las teorías de la conducta y también los procesos de cambio. Eso. Así vosotros, aparte de estar formados y capacitados, depende de cómo hayamos detectado el proceso de cambio que esté la persona, en una precontemplación, contemplación, lo que haremos es sensibilizar, dar consejo, intentar hacerle ver a la persona los beneficios, todo lo que conlleva. Cuando le vemos que está preparado o que quiere entrar en la acción, pues vamos a tener una valoración de la persona y vamos a establecer planes de cuidados con él. Aquí también están bien las actividades comunitarias, de intervención grupal, para poder llevárnoslo a nuestro campo y poder prestarle toda la ayuda que nos va a pedir. Y luego mantener, ¿no? Seguir con actividades comunitarias, con consejos de refuerzo continuo, reforzarle qué bien lo estás haciendo, mira qué bien te viene. Y luego tendremos que evaluar si esas intervenciones que hacemos son correctas, si se pueden mejorar o lo que sea. Vale, pues hoy vengo a hablaros de la promoción, pero me gustaría 4 cositas de mencionar de valoraciones de la condición del estado física, que hemos comentado que en la fase de preparación a acción vamos a ver las necesidades de esa persona y vamos a conocer de dónde partimos antes de establecer objetivos y es importante esta valoración para poder medir, porque lo haremos ahora, lo haremos en periodo X y lo haremos al final. Entonces, hay un mínimo de cosas que hay que recoger, como los antecedentes, una exploración física, la valoración antropométrica y luego habrá unas pruebas complementarias, pues un electro, porque igual no es un proceso, un problema de salud que está estable, sino que descubrimos cositas a veces, ¿verdad?, que hay que derivarlas y cuando esté estable vuelve con nosotros, una analítica o luego pruebas, un reconocimiento deportivo, pruebas de la condición física, que si estamos capacitados, adelante, pero a veces tenemos que pedir ayuda también a pues, licenciados en la actividad física y el deporte. Vale, ya quiero terminar dándoos unos recursos y uno de ellos es dentro del grupo de trabajo en el que estoy yo de FAECAP, de la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria, hemos elaborado este manual que os lo podéis descargar siguiendo esta ruta. Os metéis en FAECAP, publicaciones, guías y aquí tenéis muchísimas más, también de atención al domicilio, hay una larga lista. Y en esta en concreto es la guía que tenemos para promoción de actividad física y salud comunitaria. Veréis capítulos de promoción, otros de prescripción, otros del abordaje psicosocial que he mencionado brevemente y es muy importante saber tratar con esa persona para los cambios de conducta. Tenéis también a lo largo de todo el ciclo vital las diferencias que hay, cómo hacer una valoración en cada etapa de la vida. Yo creo que lo acabamos de presentar hace poquito que está muy completo. Y después hablábamos también que como previo a intentar trabajar con la persona las etapas del cambio, tendríamos que estar formados y capacitados. Nosotros dentro de nuestro grupo de trabajo llevamos ya 2 ediciones, este año ha sido intenso y no nos ha dado tiempo, y al año que viene esperamos retomar y hacer otra edición del curso para precisamente lo que aparece en el manual, pues transmitirlo de otra forma, que como en un curso siempre es más fácil que leerte un manual a última hora de la noche que te quedas dormido. Entonces, si estáis interesados, este es el correo donde os podéis dirigir. Estaremos encantados de contar con vosotros. También si tenéis sugerencias o cualquier otra cosa, os podéis dirigir a este correo. ¿Y qué tal vamos de tiempo? Bien, bueno, ya estamos acabando. Vale, eso es. Os podría contar más cosas, pero bueno, hoy hablamos de esto, otro día hablamos de otra cosa. Así
Ya solo me queda daros las gracias por vuestra atención, recordaros que es importante ser activos y que cada paso cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Una ponencia, la verdad, que muy completa, explicando los beneficios del ejercicio físico, clarificando los conceptos del ejercicio físico, también las recomendaciones por grupos de edad y no cómo juega también pues, la motivación y la formación un papel clave, ¿no? En la hora de la prescripción del ejercicio físico, pues desde las consultas de atención primaria. Y a continuación, nuestra compañera Elena María San José de Castro va a presentar su ponencia, que lleva por título Un día con la enfermera referente del paciente pluripatológico, una mirada más allá. Elena María San José de Castro es enfermera referente del pluripatológico en la OSI Baracaldo, Sestao, en Vizcaya. Es experta en gestión de casos complejos y cronicidad y tiene como titulación también un posgrado de la Universidad del País Vasco en geriatría y gerontología. Así que adelante, Elena. Bueno, pues como mis compañeras, agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda del primer Congreso de Investigación y Formación Sanitaria. Y como me ha presentado Carlos, soy Elena San José y soy RPP. Entonces, os preguntaréis qué es RPP, todos estos nombres tan maravillosos. Voy a intentar situaros brevemente. RPP, enfermera referente paciente pluripatológico. Pero a lo largo de los años ha habido muchas siglas, ¿vale? Ya en el 2011, aquí en Euskadi, cuando se hablaba de la estrategia para afrontar la cronicidad, pues supuso un reto. Un reto porque, bueno, pues hay muchas patologías, hay muchos pacientes con muchas patologías y cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Entonces, pues el objetivo principal fue desarrollar y desplegar nuevos roles de enfermería para afrontar este tipo de pacientes, para poder atenderles correctamente, ¿vale? Entonces, se realizó un proyecto en las diferentes organizaciones de nuestra OSI, de Osakidetza, en todas las OSI, en las que participaron tanto equipos de atención primaria como de hospitalaria. En ese momento, el proyecto se desarrolló en varias fases, hubo un benchmarking, una planificación, un pilotaje de unas figuras y una evaluación. Y el pilotaje de las figuras fueron estas tres: la enfermera gestora de la continuidad, la gestora de enlace hospitalario y la gestora de competencias avanzadas. Cuando el proyecto terminó, nos mostró que nos mostró, los resultados fueron muy buenos y nos demostró que era muy posible que aumentase la calidad asistencial y que todos los servicios se coordinasen, tanto interdisciplinarmente como dentro de la primaria, que disminuyesen los ingresos, ingresos así como urgentes y las estancias evitables, y hubo un aumento de satisfacción entre los clientes, entre esos pacientes que fueron así atendidos. Entonces, en nuestra OSI en concreto, que cuando aquí yo todavía no éramos OSI, pertenecíamos a Ezkerraldea, yo, como Carlos ha dicho, ahora es OSI Baracaldo Sestao, pero pertenecíamos todavía a Ezkerraldea, no estamos separados, se consolidaron dos figuras, que fue la enfermera de enlace hospitalario, que como yo no soy de eso, principalmente no hablo de ella, se quedó la enfermera gestora de competencias avanzadas. A lo largo del curso de los años, esta figura fue avanzando y pasamos a llamarnos EPAs, enfermeras de prácticas avanzadas, y ahora enfermera referente del paciente pluripatológico. Y esto continúa evolucionando. ¿Y por qué fue así? Pues porque cada OSI tenía unos recursos determinados y unas situaciones determinadas. Entonces, bueno, pues fuimos adaptándonos a todo eso. Ya más cerca del tiempo, en el 2012, cuando todavía no éramos OSI Baracaldo Sestao, nuestro hospital, que es el Hospital de San Eloy, desarrolló una unidad de continuidad asistencial, que lo llamaron UCA. Todavía no estaba la enfermera en ese momento. Entonces, estaban solo dos facultativos de medicina interna junto con los equipos de atención primaria. Y fue escalonadamente, porque en el 2015 sí es verdad que se incorporaron 3 enfermeras de enlace hospitalario, que eran las supervisoras de las 3 plantas de ingreso, y una EPA. Nosotros ya no nos llamamos ESCAS, ahí ya entramos como EPAs, ¿vale? Estos pacientes fueron incluidos en la UCA, por así decirlo, en unas reuniones que tanto la primaria como la hospitalaria tenían bimensualmente. En el año 2019 se creó la ruta del paciente pluripatológico en Osakidetza y convivimos la UCA y la ruta. Estamos ahí desde entonces conviviendo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que estamos adaptándonos un poco
a lo que dice la ruta con las necesidades que tiene nuestra OSI y con nuestros recursos. De esta forma, intentamos llegar a todos estos pacientes pluripatológicos estratificados como tal, pero que necesitan una atención un poco más estrecha dentro de todos los pluripatológicos que hay. Actualmente, bueno, como os he puesto abajo que había salido, actualmente desde el año 2022, el equipo UCA somos todos los médicos internistas del Hospital de San Eloy, una enfermera de enlace, 3 enfermeras de paciente pluripatológico referentes, junto con todos los centros de salud de la OSI Baracaldo Sestao, todos los equipos de primaria, e interdisciplinarmente el resto de las especializadas, sociosanitario, la comunidad, porque a veces hacemos cosas con el ayuntamiento, etcétera, ¿vale? Y lo más importante, ¿qué es el paciente pluripatológico? Que ese es el kit de nuestro trabajo, ¿no? En el 2019 se creó la ruta asistencial de Osakidecha, del pluripatológico, y esta nos da unas pautas o unos criterios de inclusión, que son todos aquellos pacientes mayores de 13 años y que al menos tengan 2 de estas 3 patologías, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca y EPOC. Dentro de todo esto tiene que estar estratificado y con un índice predictivo de 6,2, que os preguntaréis a ver qué es un índice que han creado ellos, estadístico, un método estadístico para determinar qué pacientes son más complejos y que requieren mayores atenciones dentro de sus necesidades. Y si no cumplen alguna de esas patologías, de las 3 que hemos hablado, hay una cosa que llaman los criterios de Ollero. Ollero es un médico internista sevillano que hizo 8 categorías de enfermedades diferentes que las subdividió y entonces con que cumpla 2 de ellas también sería un paciente pluripatológico. Y se excluyen neoplasias activas que estén en tratamiento, diálisis, trasplantes, VIH y paliativos. Y os preguntaréis, ¿y por qué el paliativo? Si nuestros pacientes terminan siendo paliativos. Pues porque en principio se quiere dar prioridad a que esos paliativos estén en su atención primaria, en su equipo de atención primaria. Pero sí es verdad que trabajamos en equipo mucho con primaria y, bueno, pues el paciente no es de nadie, es de todos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que hacemos una RPP? Bueno, pues nuestra atención se basa básicamente en acudir a los domicilios de estos pacientes, que son los pacientes complejos que requieran mayor actuación en dicho domicilio. Intentar que estén lo mejor atendidos sin tener que estar de recurso en recurso, que a veces se vuelven locos, ¿vale? Es la atención en la estabilización tras el alta hospitalaria, que luego os contaré en el día a día cómo se consigue eso, o en las desestabilizaciones. Y así poder asegurar que haya una coordinación entre todos estos niveles asistenciales a los que ellos acudían habitualmente y garantizar pues, esa transición asistencial del hospital a casa. Como bien sabemos, son pacientes polimedicados, interconsultas, con un riesgo de agudizaciones tremendo porque se descompensan muchísimo, con síntomas muy persistentes y con aparición de complicaciones que van disminuyendo muchísimo sus funcionalidades, su salud, su autonomía. Entonces, la atención al pluripatológico es un reto, sigue siendo un reto, ya en el 2011 y ahora en el 2023, en todo esto que hemos avanzado. Tanto los sistemas sanitarios como la figura de la enfermería, nos estamos enfrentando a ello dándole muchísima más importancia a poder atenderles, ¿vale? Se destinan además muchas ayudas económicas para investigar en este campo, para investigar en el ámbito del despliegue de buenas prácticas en la cronicidad. Y aquí en Osakidecha, bajo el entorno y la coordinación de Cronigune, que es el Instituto de Investigación de Servicios de Salud, pues ha ido consensuando de manera colaborativa y de manera corporativa pues este manejo del pluripatológico y aquí estamos como RPPs. Se ha homogeneizado toda esa atención a la persona con pluripatología y en ello estamos. Entonces, las vías de entrada de este tipo de pacientes o cómo nos llegan a nosotras son 3. Bien a la alta hospitalaria, con el enlace hospitalario que tenemos, con la enfermera de enlace hospitalario, bien por derivación de otros pacientes desde niveles asistenciales o en las reuniones, como habíamos comentado, que se hacen en los centros de salud, porque se consensúa que ese paciente se puede beneficiar de una atención más estrecha.
Por ello vamos a ser las responsables pues, de ese seguimiento, de ese control de la situación clínica de este paciente. Las tareas se van a llevar principalmente en el domicilio, como hemos comentado, y lo primero que se hace es una valoración multidisciplinar, incluyendo la valoración funcional, la valoración clínica como está en ese momento, una valoración mental y una valoración sociofamiliar. Es decir, la entrevista que todos conocemos, bueno, que conocemos en Osakidetza por dominios en el Osanaya, ¿vale? Sí es verdad que la mayoría de los pacientes con los que trabajamos, por ser mayores de 70 años casi todos, tienen hecha una valoración desde primaria porque se hace el PAM, el plan de atención al mayor. Entonces, lo que hacemos es, si la tiene, pues actualizar esa valoración. A través de Osavide Global y con el Osanaya como herramienta, pues vamos rellenando lo que acabamos de comentar, todos los formularios, los condicionantes al plan, añadimos el cuidador, porque es verdad que hay veces que son ellos mismos, pero muchos tienen cuidador, y hacemos una valoración sociofamiliar, porque en muchos casos hay familias cuidadoras que están pues, con sobrecarga y que requieren que en un momento dado les podamos derivar a la trabajadora social. Vale. Con todo ello, aquí estas diapositivas son un poco rollo, pero os quería mostrar porque la herramienta que tenemos, que es dentro de Osavide Global y de Osanaya, tenemos un programa que se llama Cronicon. Para nosotros es la base de nuestro trabajo ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es donde vamos a situar al paciente en qué enfermedades tiene, es un programa de educación en realidad. Vamos a situar al paciente en qué enfermedades tiene, lo primero que vamos a intentar es que él nos cuente qué es lo que sabe de esas enfermedades y a partir de ahí nosotras continuar con esa educación. Entonces, son diferentes ítems que hay que ir rellenando. Cuando se completa, se hace un check, pero lo importante no es eso, es todo el material de apoyo que tiene este programa. Tiene unas fichas que se van a entregar al paciente, que se van a entregar al cuidador, se divide en sesiones, antes eran 4 sesiones muy estructuradas, ahora nos lo han dejado un poco más abierto, y las fichas son muy cómodas para entregar porque les explicamos qué es la enfermedad que tienen, ya sea pluripatología, insuficiencia cardíaca, diabetes, cuáles son los signos y síntomas que tienen que estar alerta, cuál es el tratamiento, dónde y cómo consultar, y les dejamos siempre todo por escrito, teléfonos y todo, ¿vale? Entonces, como bien he dicho antes, todo esto, ¿qué nos va a hacer conseguir? Pues va a conseguir que la persona esté empoderada en la autogestión y en el cuidado de su salud o de su enfermedad, claro, y que él sea el que decida cómo quiere ser cuidado. Va a saber detectar signos y síntomas de inestabilidad en este momento y va a tener una buena educación para que todo esto se pueda llevar a cabo. Así definimos un plan terapéutico, así vamos a poder tener un plan de cuidados individualizado que se va a quedar registrado en la historia. Este plan de cuidados va a tener 3 puntos muy importantes, con 3 preguntas muy resumidas, pero que es lo que nos va a llevar a nosotros a seguir trabajando en esa línea. Una es los objetivos del plan terapéutico, es decir, qué queremos conseguir con ese paciente y qué quiere conseguir él, qué equipo quiere que le atienda, quién va a ser los profesionales de referencia y dónde y cómo desea ser atendido, que eso ahora sí que es muy importante, tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, volviendo al campo de trabajo. Bueno, antes de eso, además nos apoyamos en Osasun Eskola, que es un servicio que tiene Osakidetza para información y para formación. Entonces, al usuario se le invita a entrar en la página web de Osasun Eskola y Osasun Eskola, en este momento, tiene el programa de paciente activo y unos talleres que son Cuidando activamente mi salud, Cuidando mi insuficiencia cardíaca y Cuidando mi diabetes, que son prácticamente los 3, nos falta el del EPOC, pero bueno, que son prácticamente los 3 más básicos con los que nosotros trabajamos. Y la gente que ha conseguido entrar, no siempre entra el paciente pluripatológico, pues porque a veces son pacientes muy mayores o con deterioros cognitivos, pero entran los cuidadores o entra la familia. Y la verdad es que, bueno, lo que hemos podido comprobar es que la gente está muy contenta con ellos, ¿vale? Que están funcionando muy bien. Y ahora lo más importante, que es el trabajo de campo. El paciente va a tener a su disposición un teléfono para contactar con la RPP en caso de descompensación. Vamos a ser nosotros las que nos desplacemos al domicilio y una vez en el domicilio vamos a chequear cómo está ese paciente.
Si la situación clínica pues precisa de una actuación más inmediata, tendremos que hacer alguna cosa, pero si no, pues valoraremos cómo él ha ido desarrollando pues, los últimos días su actividad, qué es lo que ha hecho, qué causas han podido originar esa descompensación. Normalmente son pacientes que están muy bien instruidos y entonces tienen un manual o tienen una guía en la que van apuntando siempre pues, su peso, su tensión, si orinan o no orinan, su diuresis, incluso chequean cómo tienen los edemas, porque habitualmente son pacientes con muchos edemas. Entonces, cualquier cambio de esos es lo que a ellos les hace llamarnos a nosotras y nos da muchas pistas. Y entonces, según lo que veamos nosotras, les daremos instrucciones. Muchas veces son instrucciones en las que tenemos que hablar con el médico de primaria, con el equipo de primaria, porque hay que hacer cambios farmacológicos. Y, bueno, pues de momento las enfermeras todos no los hacemos. Pero sí es verdad que como tenemos un plan terapéutico bien escrito, en ese plan terapéutico sí hay cambios de medicación que nosotros podemos organizar, ¿vale? Porque ya están instaurados por un médico anteriormente, solo hay que recordárselo. Vale, aún así, seguimos continuando pues, con todo este tipo de refuerzos, de consejos y de la importancia de la adherencia al tratamiento. Y vamos a programar el resto de las visitas en función de cómo vaya esa evolución y de cómo vaya el paciente, ¿vale? Hay ocasiones que nos tenemos que apoyar en el Consejo Sanitario, nos árean, pues porque el horario nuestro de trabajo es limitado y entonces están ellos, o incluso en el PAC. Normalmente lo hacemos mediante citas, o les citamos directamente en las agendas del ordenador o con el PAC hablamos por teléfono para que continúen esos cuidados o que sepan que el paciente está en ese momento un poco desestabilizado por si les llamasen a ellos. Y luego, en el caso de que el paciente requiera mayor actuación, es decir, que termine en el hospital, que necesite ingreso, se hace siempre de forma consensuada con el médico internista de referencia, pues estos pacientes tienen un médico internista de referencia y entonces el ingreso se intenta que sea de forma programada. Si es verdad, durante el COVID no hemos podido hacer eso, de todas tenían que pasar por la urgencia, pero ahora mismo volvemos a retomar eso. Entonces entran directamente a planta, les ve su internista de referencia y les atiende siempre el mismo médico. Avisamos también al equipo de primaria habitualmente, o lo intentamos porque de hecho los días previos se ha tenido que hablar con el médico suyo, y se avisa a la enfermera de enlace, que es la que va también a veces a ayudarnos, porque si tiene que pasar por la urgencia, baja a decirles a la urgencia. Entonces, bueno, es un paciente, en nuestro alrededor le llaman VIP, porque tiene, pues eso, un poco de ventajas. Y al alta de estos pacientes, la enfermera de enlace volverá a comunicárnoslo a nosotros y retomamos el seguimiento. En ese momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues reformular habitualmente el plan terapéutico. A veces no hay muchas cosas que cambiar, pero otras sí. Se revisa la medicación, se les vuelve a dar instrucciones si hubiera cambios de medicación y se continúa con la capacitación de estos pacientes. Entonces, ¿qué es a lo que llegamos? Pues llegamos a una atención integral, con acompañamiento, con escucha activa, con el refuerzo de esa autonomía que hemos intentado que tenga durante toda la formación o toda la estancia que ha estado con nosotros, transmitiéndoles la seguridad de que lo están haciendo bien. Y de ahí, pues mi última reflexión, que es la RPP, una mirada más allá. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por esta ponencia sobre los pacientes pluripatológicos y explicarnos cómo es vuestro trabajo, explicarnos qué tipo de pacientes atendéis, cómo lo hacéis. Gracias, Elena. A continuación, la compañera Itxaso Galam va a exponer su ponencia sobre trabajando con población migrante en la ONG Médicos del Mundo de Euskadi. Itxaso es enfermera interna residente en la OSI Baracaldo Estado, también en Vizcaya, y es experta en emergencias y cooperación internacional, también un poco las razones por las que la ha llevado el hacer esta ponencia. Compagina su proceso formativo con un voluntario de la ONG que os he dicho, de Médicos del Mundo de Euskadi, y dentro de esta ONG es la coordinadora del área de inclusión social y participa en la junta directiva de la ONG. Itxaso, cuando podamos, ¿Cómo has dicho que se llama? adelante. Voluntariado. ¿Cómo se llama? No hay ninguna de estas. Sí, pues. Pequeños sí, problemas de total. directo. Un segundito que estamos buscando la presentación.
Perdón, ¿eh? Vale, pues aquí. Bueno. ¿Sí? Y la de Infocisa. ¿Esa de aquí? Sí. Vale, la arrastramos aquí. Vale. Ella. Directamente. Vale, perfecto. Adelante, Itxaso. Ahora sí. Bueno, gracias. Es que ricasco. Bueno, hemos hablado de diferentes esferas de la enfermería y una más es la cooperación y el voluntariado en nuestra labor, no del día a día, pero sí es una de nuestras labores imprescindibles. Primero de todo, ubicarnos en qué es la cooperación. Muchas veces pensamos que la cooperación es una persona o un grupo de personas ayudando a otras, ¿verdad? Queda como en la televisión, lo vemos siempre, parece que vamos salvando el mundo, pero esa no es la realidad. La cooperación es una persona, un grupo de personas en colaboración con otro grupo de personas trabajando por un mismo objetivo. Eso es la cooperación. La enfermería tiene un papel imprescindible en el mundo de la cooperación y yo quería hablaros un poco del trabajo que se realiza desde la ONG Médicos del Mundo. Médicos del Mundo es una ONG internacional que tiene ubicación también en España y luego está dividida por las diferentes autonomías. Una de ellas es Munduko Medikuak Euskadi y en Munduko Medikuak Euskadi tenemos diferentes áreas de trabajo. Una de las áreas es el área de inclusión social, dentro del cual tenemos el CASIN, que es el Centro de Asistencia Sociosanitaria a la Persona Inmigrante. Las personas que atendemos son personas en situación irregular y que no tienen acceso al sistema sanitario, es decir, que no tienen un número TIS asignado, por lo que no pueden acceder, como podríamos nosotras, a una sanidad pública, ¿vale? Son estas personas que se quedan fuera. ¿Cómo funcionamos? Tenemos un grupo de trabajo en el que hay una persona voluntaria, que es la coordinadora del equipo, en este caso soy yo, y luego tenemos una persona técnica que nos da apoyo de un poco de infraestructura. Y trabajamos con un equipo de personal voluntaria, en médicas, enfermeras y administrativas. Nos organizamos, bueno, pues por la vía más accesible, que es WhatsApp, y desde ahí hacemos las carteleras mensuales, hacemos también nuevos protocolos de trabajo interno, porque hacemos analíticas de sangre, tenemos un protocolo también para la dispensación de psicofármacos, que nos lo regula un poquito un par de psiquiatras que tenemos trabajando con nosotras. También hacemos protocolo de VIH, porque hacemos detección de casos de VIH, organizamos las reuniones, nos formamos, por ejemplo, nos formamos en nuevas masculinidades, nos formamos en el VIH, pero más allá, por ejemplo, una visión más antropológica de la sexualidad para vivirla de una manera más positiva. Vamos un poco más allá, teniendo en cuenta que son personas que traen consigo una historia previa de vivencias que pueden ser duras y aparte tienen una religión diferente, una cultura diferente, un idioma diferente y mucho desconocimiento de nuestra sociedad. Entonces, no saben a lo que se están enfrentando y intentamos pues, ubicarlas un poco en nuestro entorno. Es mucho más que una consulta, porque a pesar que estructuralmente parece una consulta de atención primaria, muy similar a las que podemos estar pues, nosotras en relación, se abarcan diferentes aspectos. Entonces, desde aquí se hace detección precoz o del VIH. Pero aparte de hacer una detección del VIH, que antes la hacíamos por punción capilar y ahora la hacemos por detección en saliva, hacemos un consejo pre y post, porque igual a nosotras nos parece muy evidente cómo se transmite el VIH. Pero son personas que han oído hablar del SIDA vagamente, saben que en su país de origen puede llegar a ser una enfermedad mortal, pero no saben mucho más. No saben cómo se contagia, no saben cómo pueden cuidarse, etcétera, etcétera. Y lo que puede conllevar también tener un VIH aquí y ahora. También hacemos gestión de casos de escabiosis. Son personas que en muchas ocasiones viven hacinadas, personas que están en situación de calle también. Y el detectar casos de escabiosis nos supone un problema añadido, el cómo hacemos el tratamiento, porque son personas que no van a tener una adherencia ni al tratamiento oral ni al tratamiento tópico. En el mejor de los casos vamos a poder acceder a una plaza en el albergue en el que sí que va a poder hacerse una limpieza de las sábanas, una limpieza de su ropa más controlada,
Pero si estas personas siguen viviendo en calle, no vamos a poder tener un poco el seguimiento de esa situación, por lo que trabajamos también en coordinación con Osakidetza, con el SMUS, que serían los recursos sociales con los que contamos aquí. Y luego también tenemos farmacia y medicamentos. Y diréis, ¿esto cómo lo gestionáis? Pues aquí tenemos un problema, y es que si hacemos un diagnóstico de una patología, pero luego no podemos poner un tratamiento porque son personas con bajos recursos que no van a poder acceder ni a comprarse un antibiótico en muchas ocasiones, necesitamos poder asegurarles ese tratamiento. Por lo que a través de la Cruz Roja conseguimos la financiación de esta medicación. Pero tenemos que andar con cuidado, no conocemos su historia previa, no sabemos cómo va a ser la adherencia al tratamiento. En muchas ocasiones nos piden psicofármacos. ¿Cuál va a ser la utilización de estos psicofármacos? ¿Se va a hacer un buen uso de esta medicación? Pues para eso contamos con otras personas, otras figuras referentes que nos van a dar apoyo también. Trabajamos en red con otras organizaciones porque las organizaciones quedan un poquito al margen del sistema. Entonces, es imprescindible que trabajemos con otras organizaciones porque si nosotras podemos abarcar, por ejemplo, la perspectiva de salud, igual en esta de enfrente trabajan mucho la social, igual en esta el acceso laboral, necesitamos estar continuamente comunicadas. Y damos también talleres de educación para la salud. Este sería el espacio físico con el que contamos, la consulta, como veis es bastante similar a una consulta de atención primaria, y el material disponible es muy parecido. Siempre tenemos un poquito menos de recursos y tenemos el hándicap que no podemos derivar, como en Osakidetza. Si yo quiero derivar a dermatología, tengo un problema. Si quiero derivar a digestivo, tengo un problema. Entonces, tenemos que ubicarnos bien dónde estamos. Podemos resolver el problema puntual siempre que sea accesible para nosotras, pero todo lo que no se nos escapa, tenemos que ser conscientes de dónde estamos y tenemos que derivar a la urgencia hospitalaria. Tenemos material para curas básico y tenemos la medicación básica, ibuprofeno, paracetamol y en algunos casos amoxicilina si hay que empezar con algún tratamiento agudo rápido. Nosotras no podríamos funcionar solas, las enfermeras médicas que estamos en este equipo, si no tuviésemos una red de apoyo. En esta red contamos con trabajador o trabajadora social. Esta figura es imprescindible. Siempre que viene una persona por primera vez tiene que ser valorada para hacer el diagnóstico social de su situación. Porque muchas veces no acceden al sistema sanitario por desconocimiento, porque no saben que pueden acceder. ¿De acuerdo? Creen que solo pueden acceder en 3 supuestos: en la urgencia, en el embarazo y las personas menores de edad. Pero hay mucho más allá. Es decir, yo a lo mejor tengo mi situación regularizada, pero no soy consciente de que está regularizada para poder acceder al sistema sanitario. Hacemos un diagnóstico de eso. También hacemos analíticas sanguíneas cada 15 días, una valoración psiquiátrica por 2 voluntarias que son psiquiatras. Entonces, con ellas gestionamos los psicofármacos, como hemos mencionado anteriormente, una valoración oftalmológica por un voluntario oftalmólogo y para valoraciones ginecológicas, planificación familiar, interrupciones voluntarias del embarazo, podemos derivar a módulos asistenciales. Y finalmente, para valoraciones de ITS, derivamos al ambulatorio de Osakidetza de Bombero Echanez, que a pesar de ser algo programado, en este caso sí nos atiende. La subvención de medicamentos, como previamente hemos mencionado, a través de la Cruz Roja. ¿A quiénes atendemos? A toda persona sin tarjeta sanitaria, sin derecho a la sanidad pública. Es decir, en el momento en el que yo tengo una TIS, que tengo asistencia a la atención sanitaria pública, no entro dentro de nuestro programa. Bueno, pasamos consulta 2 días a la semana, 2 horas cada día y más o menos una media de unos 20 minutos en consulta. Es necesaria la cita previa, pero sí que intentamos que no haya una lista de espera. ¿Por qué? Porque si yo voy por un proceso agudo, tengo una gripe y necesito un tratamiento o tengo una infección dental, si le damos cita para dentro de 2 semanas, ya hemos perdido a esta persona. Y siempre que vengan tendrán que ser valoradas la primera vez por la trabajadora social. Los datos del 2022 hemos atendido a un total de 973 personas, de las cuales las nuevas valoraciones son la mayoría. ¿Y por qué? Por una parte, porque una vez vistas se realiza el diagnóstico de salud y social y se ve que tienen acceso al sistema sanitario, por lo que entran ya en el sistema sanitario normal. Y otra de las razones es porque estamos ubicadas en el norte de España, lugar de tránsito hacia el resto de Europa. Entonces, en muchas ocasiones pasan por aquí, les vemos una vez y siguen su viaje hacia el norte de Europa.
Por países de origen, la mayoría de las personas que atendemos son del norte de África y de Latinoamérica. Y el rango de edad es entre 18 y 45 años, más o menos. Las patologías más frecuentes pues son del aparato locomotor, dolores osteomusculares, problemas de rodilla. Es mucha persona que vive en situación de calle. Luego, si estoy un mes durmiendo al ras del suelo, me dolerá la espalda. Problemas de piel, escabiosis, micosis, incluso enfermedades tropicales, personas que han venido recientemente y tienen alguna anomalía tropical. Dientes, caries, falta de piezas dentales. ¿Por qué? Porque no se mantiene una higiene dental. Y luego, bueno, pues un poco la mezcla de patologías que podemos ver en una consulta de atención primaria. Pero ante la duda, nunca nos quedamos con estos pacientes. Se deriva a la urgencia hospitalaria. Problemas con los que nos encontramos. Tenemos una barrera idiomática total, porque quitando con los pacientes de Latinoamérica, con el resto son personas que provienen en su mayoría de África, hablan árabe, son diferentes dialectos del árabe, luego es muy difícil comunicarse. Usamos el Google Translate y en el mejor de los casos tenemos voluntarios que son traductores y, bueno, a pesar de que los dialectos son un poquito diferentes, nos apañamos. Otros problemas. Viene por una infección dental, le ponemos el tratamiento antibiótico a su casa y esa pieza tiene que ser extraída, pero no podemos extraerla. Entonces, bueno, estamos todo el rato tratando el momento agudo de la patología, pero no podemos darle una respuesta final. Y que no podemos asegurarle la vivienda a nadie. Otros programas, aparte del CASIN, de la consulta sociosanitaria al inmigrante que tenemos dentro de Médicos del Mundo, es el Café y Té. Es un lugar de encuentro para estas personas que son de diversas culturas, bueno, pues para que puedan ir creando también aquí una red de apoyo y social. Tenemos el Vizcayan Bici, tenemos barrios. Nuestra sede está ocupada en la entrada del barrio San Francisco, que es un barrio de mucha diversidad étnica, culturas, religiones. Mucha de la población que viene migrante se ubica en este barrio. Entonces, trabajamos mucho con la comunidad. Y también en adicciones, prevención y promoción. Otros proyectos que tenemos son los de educación para la transformación social, es decir, incidimos mucho en la sensibilización de la población. Queremos que haya un cambio, ¿no? La sociedad está cambiando, cada vez somos de más lugares diferentes, entonces tenemos que conseguir que hagamos un cambio de chip. Para eso tenemos 3 programas que están siendo bastante bien aceptados y se están llevando en los colegios: Un Mundo en Movimiento, Gender y African Murgiltzen. Y trabajamos también con mujeres con violencia de género, en desarrollo asociativo, es decir, todo el voluntariado también se forma, nos formamos, acudimos a congresos, bueno, para estar un poquito actualizadas. Y hacemos de incidencia política. ¿Esto qué quiere decir? Hay ONGs que no son de denuncia política. Por poner un ejemplo, Cruz Roja se asegura más del poder estar en diferentes sitios, pero en la mayoría de los casos no haría una denuncia política, ¿no? Pero se asegura el poder estar ahí. Hay otras ONGs que sí que hacen denuncia, por lo que, bueno, en muchas ocasiones pueden chocar con quien esté en el gobierno. Entonces, nosotras sí que hacemos denuncia y vulneración de derechos. Es decir, cada vez que vemos que se infringe algo, pues tenemos la labor de comunicárselo pues, o a la organización gubernamental o a quien esté. Y entonces trabajamos un poquito en equipo también. Tenemos, no sé si habéis oído hablar de, a nivel de España, en el Ministerio, se ha sacado un proyecto que se llama el Proyecto Camino. El Proyecto Camino se ha desglosado en diferentes áreas de trabajo y Médicos del Mundo se ha llevado la parte de la inserción sociolaboral para mujeres en situación de prostitución. Entonces, nosotras en la sede hemos creado un equipo que consta de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales, personal médica voluntaria también, enfermeras, que estamos trabajando con estas mujeres en situación de prostitución. Se está haciendo un mapeo de los clubes, de los pisos, se está yendo a campo, se está pues, dando a conocer cuál es nuestra labor, ayudando en sus problemas de salud y el objetivo va a ser poder hacerles un acompañamiento y que ellas recuperen su autonomía de poder reinsertarse laboralmente. También hacemos cooperación internacional y, como novedad, hemos conseguido, somos Munduko Medikuak Euskadi, estamos ubicadas en Bilbao, pero damos cobertura a todo Euskadi y hemos conseguido este año abrir una nueva sede en Álava
que depende de nuestra organización en Bilbao, pero bueno, están arrancando, han creado ya un CASIN, un centro de asistencia sociosanitaria al inmigrante, y vamos poco a poco, porque Álava también es una provincia con bastante población inmigrante. Nuestro objetivo final, que nunca perdemos de visualizar, es no ser necesarias. Es que ricasco. Muchas gracias por la ponencia en la que nos has explicado, ¿no?, el impacto social que puede tener vuestro trabajo, ¿no?, y cómo lo hace. Y como una enfermera también puede formar parte de todo ese mundo de la salud internacional en el que nos movemos. Y para finalizar la mesa, voy a presentar a Judith Aldeguer, que va a hacer su ponencia sobre enfermera de familia comunitaria, un rol de liderazgo. Judith es graduada en enfermería en la Universidad de Murcia y es especialista en familiar y comunitaria por la Unidad Docente Multiprofesional de Alicante. Tiene un máster en investigación de atención primaria y también en gerontología. Su experiencia laboral, pues principalmente ha sido dentro de la OSI Áraba de Osakidecha como enfermera de pediatría en atención primaria y también en la red de vigilancia epidemiológica del COVID y actualmente como enfermera comunitaria en la red de salud comunitaria de Osakidecha. Forma parte del grupo promotor de la guía de buenas prácticas de prevención de la obesidad infantil y también participa en el comité asesor de atención primaria de Euskadi. Y actualmente es la presidenta de la Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria de Euskadi. Así que, Judith, pues adelante. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeras y, bueno, expresar también pues que es un placer, ¿no?, compartir con toda ella y con toda su trayectoria, tanto en la atención primaria como en la atención comunitaria. Yo vengo a hablar de cómo la enfermera de familia y comunitaria, bueno, a hablar o quizá a resumir, porque ya lo han ido hablando, ¿no?, cómo podemos ejercer un rol de liderazgo. Y antes de empezar, pues bueno, recordar que el concepto de liderazgo es un fenómeno que es complejo, multidimensional y que no existe una definición universalmente aceptada. Sin embargo, ya en 1995, en la primera definición de liderazgo clínico, ya se incidía en la importancia de la práctica especializada y esto luego veremos la importancia que tiene. Ante la pregunta de si todas las enfermeras deben ejercer el liderazgo, pues la respuesta sería afirmativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermería es una profesión dinámica y necesita líderes en todos los niveles del sistema. Y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, el liderazgo es una habilidad clave en todos los niveles profesionales y no solo se aplica a un ámbito de puestos directivos, ¿no? O cosas que nos imaginamos normalmente donde se ejerce el liderazgo, sino que el liderazgo también está en la enfermera a pie de cama, también está en esos cuidados que nosotras proporcionamos día a día. Entonces, ¿dónde se debe ejercer el liderazgo? Pues se debe y se puede ejercer en todas las pequeñas parcelas, ¿no? He traído aquí un poco recopilando la teoría sintetizando un poco la teoría de Adelaida Zabalegui. El liderazgo se debe ejercer en todas estas pequeñas parcelitas y, como vemos, están todas: la promoción de la salud, el cuidado del paciente, la prevención de la enfermedad, la educación sanitaria, la investigación, la docencia, la innovación, la gestión, el emprendimiento, incluso las políticas. También tenemos que estar en las políticas sanitarias. Y bueno, el año 2020 quería recordarlo porque el año 2020 fue el año declarado por la Organización Mundial de la Salud como el año internacional de la enfermera y la matrona, con la campaña Nursing Now. Esta campaña, que fue pues, promovida por la Organización Mundial de la Salud y por el CIE, lo que pretendía era pues, poner en valor el perfil de la enfermería, ¿no? En todo el mundo, haciéndolo coincidir con el nacimiento de Florence Nightingale, que, bueno, como todas conocemos, ¿no?, es la madre de la enfermería moderna. El año 2020 fue un punto de inflexión porque, casualidad, que unos meses más tarde de ser declarado el año del Nursing Now, pues vino la pandemia mundial del COVID-19 y se puso en valor y se vio
que la enfermera estaba en la toma de decisiones, ejerciendo el liderazgo en una de las crisis sanitarias mundiales de más importancia en nuestra historia. El liderazgo es una habilidad que es imprescindible para el ejercicio profesional, y uno de los 5 grandes objetivos de esta campaña pues fue eso mismo, ¿no? Conseguir que las enfermeras pudieran estar en estas posiciones de liderazgo y teniendo como oportunidades en todos los niveles del sistema. Pero, ¿cómo se ha desarrollado este liderazgo en relación con las especialidades? Pues bueno, como ya he comentado, dentro de la enfermería, una oportunidad de liderazgo, y ya se mostraba en la primera definición de liderazgo clínico, es la especialidad, la especialización. Con el Real Decreto de 2005, el Ministerio de España pues pone una serie de 7 especialidades de enfermería, una de ellas todavía pendiente de implantación, como ya sabéis, que es la enfermería de cuidados médico-quirúrgicos, y luego otras que están plenamente desarrolladas y ya en mayor o menor medida desarrolladas profesionalmente también, ¿no? Que sería pues matrona, geriatría, pediatría, salud mental, enfermería del trabajo y la enfermería familiar y comunitaria. Y si hablamos de liderazgo, relacionamos el liderazgo con la enfermería familiar y comunitaria, o con la enfermería comunitaria o con la salud comunitaria, pues bueno, después de hacer una lectura del liderazgo, la enfermería, la comunitaria y demás, pues creía importante traer aquí a Lilian Wall. Lilian Wall creo que fue la pionera en este tema, ¿no? Ella creía que la enfermería tenía que llegar a la comunidad y abordar los problemas sociales, estos problemas sociales que podían afectar después a la salud. Fue facilitadora de vínculos comunitarios de ayuda mutua, o sea, iba a las casas a cuidar a las personas en sus domicilios, a los más vulnerables, pero creía que era muy importante facilitar estos vínculos comunitarios. Por supuesto, debido a la época, se afrontó a muchos retos y resistencias que a día de hoy, pues quizás todavía algunos nos tenemos que seguir enfrentando a ellos, y luego finalmente consiguió ser presidenta de la Organización Nacional de las Enfermeras de Salud Pública. Y el lema que ella tenía, y que yo creo que lo voy a coger para mí, la enfermera comunitaria la enfermera, en concreto la de comunitaria, tiene que pasar de la bata a las botas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, trayendo un poco una anécdota que me pasó ayer. Yo ayer estaba en mi despacho y tenía que ir a una reunión con centro cívico, ayuntamiento, educadores de calle, asociación de vecinos y demás, y estaba lloviendo a mares. Pues me tuve que poner mis botas de agua, mi chubasquero y mi bicicleta, y allí me fui. O sea, dejé la oficina y salí a la calle. Y creo que esa es la esencia de la enfermera comunitaria. Si repasamos un poquito la historia, en España la posibilidad de que existiera una enfermería comunitaria, y luego quizá que en la siguiente mesa que voy a moderar se pueda ver un poco más, en España con el Real Decreto de 1953 esto como que desapareció un poco. ¿Por qué? Porque se agrupaban todas las clases de enfermeras que había por ahí repartidas, o todas las enfermeras con cierta expertía, se agruparon en una sola, en el ayudante técnico sanitario. Y no fue ya hasta el año 78, junto con la declaración de Alma Ata, que sirvió un poco como de inspiración, cuando ya se empezó a trabajar un poquito más en la atención primaria. En los años 80 también se empezó a crear un poco las estructuras básicas de salud y demás, y en el 87 más o menos ya se empezaba a plantear la necesidad de esa enfermera especialista en enfermería de salud comunitaria. Hasta 13 años más tarde, pues bueno, todos estos años fueron un poco complicados, y 13 años más tarde, por fin, todas las enfermeras que trabajaban en esto de la comunitaria, de la atención primaria, con sus diferentes sociedades científicas, decidieron, pues, con este rol de liderazgo, ¿no?, agruparse. Se formó la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria y Atención Primaria, que es lo que conocemos todos como la FAECAP, y a partir de ahí empezaron a, pues bueno, luchar, entre comillas, ¿no?, o a poner en valor y a trabajar justificando la necesidad de desarrollar esta especialidad. Aunque, pues bueno, no fue hasta 2005, como he comentado antes,
cuando por fin pues se creó este decreto y empezamos ya a trabajar con las especialidades que hoy en día conocemos. A pesar de ello, hasta la promoción de 2011-2013 no salió la primera promoción. ¿Y qué aporta la enfermera de familia y comunitaria a la sociedad? ¿O qué, no? ¿Qué valor aportamos? ¿Qué competencias tenemos? Pues bueno, tenemos una visión integral, un abordaje comunitario, ya lo hemos ido viendo, ¿no? Actuamos en la educación para la salud, en la prevención, en la promoción. Tenemos capacidad de adaptación continua, capacidad de toma de decisiones también en momentos pues igual un poco más críticos. Conocemos tanto la atención primaria como la salud pública. Tenemos competencias de comunicación y liderazgo, de gestión de equipos, de docencia, de investigación. Entonces, bueno, creo que es una especialidad que es bastante completa, que reúne muchas habilidades y muchas competencias en las cuales pues, se puede ejercer en todas ellas este liderazgo. Toda esta especialidad tiene diferentes actividades y como hemos ido viendo a lo largo de todas las ponencias de mis compañeras, sigue presente en lo que Margaret Jacobson ya en los años 70 definió, ¿no? Hay 3 tipos de actividades de enfermería familiar y comunitaria, que serían las actividades directas, donde se ejercen cuidados directos al individuo, tanto al individuo, a la familia, como a la comunidad, que serían, pues bueno, lo que ha contado Camino, ¿no? La asistencia a la consulta de una mujer en periodo de menopausia o en la comunidad, ¿no? La promoción de esa actividad física a nivel comunitario, como ha comentado Gloria. Luego también tenemos las actividades semidirectas, donde, pues bueno, está esas actividades que son relacionadas con el paciente, pero quizás no directamente con él, sino que nos tenemos que poner en coordinación con otros sistemas, como sería la gestión de casos o la enfermera referente del paciente pluripatológico, y luego son unas actividades indirectas que no van directamente con el paciente, ni con la familia, ni con la comunidad, pero que sí que son para una mejora del sistema y de los servicios de enfermería, que ahí también estaría un poquito relacionado con lo que quizá nos ha contado, lo que nos ha contado Itxaso. Y ya para finalizar, pues bueno, me gustaría mencionar también a Carmen Ferrer, que es, pues bueno, ella ha escrito y ha hablado mucho sobre este tema, es un referente también a nivel nacional, y ella en muchas de sus ponencias, de sus comunicaciones, y coincido con ella lo que pretende reflejar es que los cuidados tienen que estar en primera línea, o sea, el liderazgo enfermero está íntimamente relacionado con los cuidados. Los cuidados no solo es los cuidados individuales, sino, como hemos dicho, ¿no? Familiares, comunitarios. Si los cuidados están en primera línea y nosotras y nosotros estamos en donde se toman las decisiones en las organizaciones, pues podemos producir un cambio en el sistema. Y eso ya se está viendo. A la hora de políticas de salud, planes de salud, estrategias de salud, las enfermeras especialistas ya estamos ahí, ¿no? En revisión de guías, en elaboración de estrategias de salud, de protocolos y demás. Entonces, si nosotras ponemos esos cuidados en primera línea y estamos en esa toma de decisiones de las organizaciones, conseguiremos un cambio en el sistema. El liderazgo enfermero es efectivo, es productivo. ¿Por qué? Porque tenemos enfermeras competentes, capaces de dar respuesta a necesidades de la población, a controlar malestares, a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, control del ambiente. Que son actividades que van directamente relacionadas con nuestra especialidad. ¿Qué ocurre? Que este liderazgo de enfermeras comunitarias, que cada vez está más presente y está más presente en la sociedad, quizá necesita ser más reconocido, ya no solo en la comunidad, sino en las instituciones, que ahí es quizá donde pues tenemos un poco esa falta de seguridad, ¿no? Y quizá nos lo tenemos que creer un poco más, de que la enfermera pues tiene que estar en la primera línea. Y eso es todo. Esto es lo que he querido reflejar, la trayectoria un poquito de nuestra especialidad, sin enrollarme mucho, pero principalmente pues eso, me gustaría poner el foco en este futuro esperanzador, ¿no? que tenemos por delante, porque trabajando juntas, pues las enfermeras, tanto especialistas como no, pero en este caso concreto, las enfermeras especialistas, en concreto en familiar y comunitaria, pues podemos ser líderes de esta salud comunitaria. Y eso es todo.
Pues muchas gracias, chicas, por estas ponencias que nos habéis hablado, ¿no? Y que esta mesa lleva por título sobre una mirada más allá, ¿no? de los diferentes roles que pueden desempeñar en diferentes ámbitos distintos, desde la educación para la salud, desde el paciente pluripatológico, desde la prescripción de ejercicio físico, ¿no? Y cómo esto entra dentro de nuestras competencias y que al final pues, bueno, pueden ayudarnos, ¿no? a ejercer ese liderazgo en nuestro ámbito. Las personas que estáis ahora aquí en la sala, si tenéis alguna pregunta, vamos a dejar unos minutos para ello, algo que queráis comentar, algo que os haya llamado la atención, que queréis preguntar a cualquiera de las 5 ponentes que tenemos. Sí, adelante. Quiero hablar con la enfermera de enlace, porque quería preguntarte, ¿las enfermeras podemos derivarnos a vosotras o tiene que ser también? Sí, sí es verdad que tal y como está ahora programado, sobre todo en nuestra OSI, como se hacen las reuniones en primaria con ellos, se hace un consenso. Entonces se ve si el paciente se va a beneficiar de ello o no. Pero sí, en muchos casos, como se ha hablado en reuniones, hay veces que se dejan como en stand-by los pacientes y en el momento en que se les estabilicen y que desde primaria no sea suficiente esa atención, pues sí, normalmente trabajamos en equipo. Hacemos agenda y se cita. O se habla directamente. ¿Alguna otra pregunta también o cuestión que queráis? ¿Comentario? ¿Algo que os haya llamado la atención, igual de las ponencias? También, bueno, le quería preguntar a usted. El tema de los criterios de exclusión, ¿por qué el VIH está excluido? Pues realmente no lo sé, porque a nosotros nos los han impuesto así. Yo me imagino que porque como al final el VIH le lleva medicina interna, pero le lleva infecciosos, no es la patología que tengamos que tener referente. Hay referentes de VIH. Entonces, bueno, pues la del pluripatológico, concretamente, va a hacer insuficiencia cardíaca, diabetes EPOC, igual que no lleva onco, por ejemplo, o que no lleva un trasplantado. No tenemos trasplantados con insuficiencia cardíaca, sin embargo, no es nuestra competencia en este momento. Nos dedicamos solo a esas patologías un poco más relevantes. Pero bueno, nos puede pasar como el paciente de paliativo, ¿no? Si es verdad que el VIH lo sabe de antes, pero si en un momento dado tuviéramos un paciente que se entera más tarde, no le vas a decir adiós, a ver, te vas a otro nivel. Siempre hay esa continuidad un poco, siempre tenemos ahí esos, no sé, como... Es que no sé cómo decirlo, como ese seguimiento, ese contacto con ellos. Pero el VIH sí que es verdad que ahora mismo no tenemos. Yo tenía una pregunta también un poco apuntada para vosotros a raíz de las ponencias. A Itxaso, que nos ha hablado de su labor dentro del CASIN, quería preguntarte, Itxaso, si este tipo de recurso existe también en otras comunidades autónomas también, o si lo tienen organizado de la misma manera. Pues a pesar de que Médicos del Mundo en España depende un poco de la organización central, luego cada autonomía puede gestionar sus recursos. Entonces, es verdad que nosotras tenemos CASIN, pero en otros aspectos podemos estar un poquito más flojas, digamos. Y en cambio hay otras autonomías que no tienen CASIN, pero tienen mucho más desarrollado, por ejemplo, el programa que he comentado de inserción sociolaboral para mujeres en situación de prostitución. Entonces, nuestro CASIN está muy desarrollado, hay muchas provincias que no lo tienen, pero tienen otros aspectos desarrollados. Y nosotras lo que hemos conseguido, como he mencionado, es abrir otro CASIN en Álava. Muy bien. Pues gracias, Itxaso. Y también para Gloria, dentro de su ponencia me llamaba un poco la atención, ¿no? Porque al final, igual pues personas que nos estáis escuchando, pues tenéis esa misma duda, inquietud, porque os lo encontráis en vuestro día a día, ¿no? ¿Qué barreras crees tú que puede haber más para la hora de prescribir ejercicio físico? ¿Crees que es porque los profesionales no conocen esas recomendaciones? ¿Crees que es más porque les da miedo igual prescribirlo porque no pueden hacer luego un seguimiento bien del todo? ¿Por qué no tienen información? No sé, ¿qué diríais que barreras habéis visto en el grupo de trabajo de FAECAD? En el grupo de trabajo hicimos un estudio descriptivo preguntando precisamente por las barreras que encontraba la gente. Una de ellas era la falta de formación y, de hecho, la gente no había... Más tengo datos para decirte. No había recibido formación en un porcentaje muy alto. Había más de un 80% que no había recibido previamente formación. Falta de tiempo, que a veces no nos da tiempo dentro de la consulta también. Puedes transmitir las recomendaciones, pero después hacer un seguimiento y seguir hablando sobre ello. O falta de un espacio donde podamos hacer las valoraciones también.
o a veces falta de apoyo de las instituciones. Ahora sí que se quería desplegar desde Europa una, digamos, dentro de nuestras competencias o de nuestro trabajo, sí que hay una red a nivel estatal que querían formar a las enfermeras de familia y comunitaria precisamente en actividad física, porque es uno de los objetivos y es algo que se quiere conseguir a raíz del informe este del 2018 de la OMS, pero no ha sido igual en todo el Estado español. Hay sitios donde ni se lo han planteado o están delegando en otros profesionales. Por ejemplo, los fisios reclaman que sea su parcela y ha habido, nosotros desde el grupo de trabajo hemos conocido pues cómo ha habido pues lo mismo que con otras tareas o funciones que desempeñamos, como un poco de ataque, ¿no? Y dentro de nuestras competencias, que tú has mencionado, reales decretos y demás, está contemplado que nosotros hacemos promoción de la salud y una cosa dentro de la promoción de la salud, pues la alimentación, pues la actividad física, o sea, entra dentro de nuestras competencias. Muy bien. No sé si tenéis alguna otra pregunta o algo que queráis más decirles. Estamos más o menos en hora. Sí. Hay una pregunta Sí. online que pregunta ¿cuál es el número de enfermeras referentes del paciente patológico aquí en el País Vasco? El número total no sabremos Sí, decirlo. aproximadamente. No sabremos decirlo porque, como he comentado, cada OSI se ha ido adaptando un poco a sus necesidades, entonces es muy dispar, muy dispar. En principio siempre se hace por número de pacientes pluripatológicos, pero no sé, no siempre se cumple. Entonces, no sé cuántas estaremos. En Álava hay, bueno, cuando yo estaba y no ha cambiado el número, éramos 6. Solo en Álava. En Álava. Éramos más. 6 y luego, claro, que iba, como tenéis muchas OSIs distintas, pues yo creo que es un poquito difícil saber cuántas son, pero yo diría que luego Más de también 20, con lo de sí. Guipúzcoa, pues Más de 20, sí, solo en Vizcaya, sí. En Guipúzcoa, por ejemplo, yo que estoy en la OSI Donostia Aldea, no lo tiene muy desarrollado, pero en Goierri sí que en todos los centros tienen una OSI pequeña, una referente. En Bidasoa también hay una unidad como de UCA Sí. que tiene mucha relación con interna y tienen una enfermera en cada centro de la OSI tiene 3 centros, pero en una de las 2 UAPs. Bueno, un poco es que es un modelo que ha ido variando, entonces al final luego adaptar un poco el contexto de cada uno, teniendo en cuenta lo que tenían previo, más lo que luego fueron desarrollando y por eso esos nombres que se han dado al final, ¿no? Y esa adaptación a los recursos que hay en cada OSI. Sí, sí que es una línea de trabajo que se consensúe todo y que todas trabajen de la misma forma, porque es verdad que lo que la compañera Elena, que en función de los recursos se trabaja de una manera u otra. Entonces la idea futura es eso. Yo creo que en el País Vasco habrá igual 30 o por ahí, pero número exacto. Pero el centro es el paciente pluripatológico y todo lo que lleva el paciente pluripatológico sea coordinado y sea igual en todas las OSIs y en todas las comunidades. Muchísimas gracias. Y también tienen otra pregunta. Dicen, ¿en la ONG les han cerrado puertas por hacer denuncias políticas? O sea, por hacer denuncias políticas, sí, habéis visto cerrar puertas. Como en toda la sociedad pasan cosas, en todas las sociedades, a veces tocas unas puertas y no te las abren, pero en la gran mayoría de los casos gozamos de muy buena salud ahora mismo política, porque esta sería un poco la rama política, y es verdad que nosotras intentamos adaptarnos a cómo está la situación, pero por parte del gobierno también nos están dando un feedback positivo en muchas ocasiones con las peticiones que hacemos, ¿no? Que están dentro de la legalidad. Entonces, ahora mismo gozamos más o menos de una buena sintonía. Genial, qué bueno. Muchísimas gracias. Pues por mi parte, yo sí, la última pregunta que se me podría ocurrir para poder hacerle sería un poco a Judith. Si crees que hay alguna cualidad que es muy esencial para poder desarrollar el liderazgo o algo que creas que es destacable igual dentro de la enfermera familiar comunitaria. A ver, si hablamos de liderazgo de enfermería en general, ¿no? Creo que hay que tener habilidades, pues habilidades de escucha activa, de empatía, de pensamiento crítico, ¿no? De ese concepto de mejora continua, ¿no? Pero a pesar de que hay, o esta es mi opinión, ¿no? Pero a pesar de que hay líderes que son líderes innatos, líderes informales, que salen y hay gente que es líder y es líder y ya está, ¿no? Pero creo que el liderazgo también se aprende. O sea, y es necesario formarse en ello. O sea, de hecho, hay habilidades que se aprenden y que se entrenan. Entonces,
creo que no tenemos que tener miedo, ¿no? Quizá a hacer esas pequeñas formaciones o a intentar, pues, como formarnos y estar como todo el tiempo en esa mejora continua, porque el liderazgo, a pesar de que hay gente que lo tiene y tiene esas habilidades innatas, son cosas que se aprenden y que se entrenan como todo en la vida, igual que pintar, pues hay gente que le sale bien y hay una técnica y tú puedes aprender esa técnica, ¿no? Pues yo creo que esto sería un poco igual y creo que tenemos que romper esa barrera de que la enfermera, ¿no? Siempre nos hemos quedado como un poco atrás y creo que cada vez más estamos tomando esas posiciones de liderazgo. Todavía queda mucho por hacer, pero creo que tenemos que romper esa barrera, sobre todo con las nuevas generaciones, con las especialidades, con todo eso, romper esa barrera y llegar más lejos porque tenemos competencia avanzada también y tenemos que estar en todo, impregnando la sociedad. Muy bien, Judith, pues oye, pues muchas gracias por este mensaje para finalizar la mesa y por no excedernos más de tiempo, pues daremos un poco por finalizada esta mesa. Gracias. Vamos a hacer ahora un descanso y continuamos a las 12 con el siguiente webinar, ¿vale?